Ejercicio 13 de optimización. Se necesita construir un cuadrado y un círculo con un alambre de 1 metro de longitud, cortándolo en dos partes y doblándolo para formar las figuras. ¿De qué manera debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas sea A mínima, B máxima? Las condiciones que nos da el problema es 1 metro de alambre que será el perímetro, ya veremos por qué, y los requerimientos que la suma de las áreas para que sea mínima y máxima. Aquí tenemos el dibujo de 1 metro de alambre para formar el cuadrado y el círculo. Tenemos las fórmulas de área y perímetro de cada figura. Entonces el área total que se va a buscar es la suma del área del cuadrado más el área del círculo, que es x cuadrado más pi por radio al cuadrado. Para solucionar este problema necesitamos dejar todo en términos de x. Entonces vamos a utilizar el perímetro, que en este caso es un metro, como ya se había dicho. Entonces el perímetro del cuadrado más el perímetro del círculo nos tiene que dar 1, que en la ecuación sería 4x más 2pi por radio es igual a 1. Entonces aquí despejaremos radio para que todo quede en términos de x. Entonces despejaremos radio, que aquí está la ecuación escrita. Entonces aquí se resta 4x en ambos lados, entonces quedaría 1 menos 4x. Y se dividiría en ambos lados de la ecuación 2pi, entonces el radio sería igual a 1 menos 4x sobre 2pi. Esto lo reemplazaremos en la ecuación del área, que como se mira acá, y entonces se hará la potencia del paréntesis, que quedaría el numerador y el denominador con la misma potencia, y a esto, en este pedazo se puede cancelar este pi con el pi del denominador para que quede solo 4pi en el denominador. Después de esto solucionaremos la potencia de entre los paréntesis que está en el numerador, que nos quedaría así. Después de esto haremos la suma de fracciones. Aquí el x al cuadrado es como si tuviera un sobre 1 y nos quedaría así, 4pi por x en este pedazo. A esto solo le haremos el factor común de 4pi por x al cuadrado más 16x al cuadrado, para que nos quede así. Después de esto derivaremos el resultado que nos dio, y aquí derivamos y simplificamos la expresión, el cual nos dará este de aquí. Entonces posteriormente a esto lo igualaremos a 0 para conocer mínimos y máximos, como nos pide el problema. Entonces al igualar a 0, pi pasaría a multiplicar por 0, que es 0, y aquí para quitar el 2 sería dividir en ambos lados del igual entre 2, que 2 dividido en 0 es 0 y 2 dividido 2 es 1. Entonces a esto ya el 1 pasa a sumar al otro lado y pi más 4 pasa a dividir. Con esto conoceremos el valor de x. Entonces ya conociendo x, aquí tenemos el valor de radio. Conociendo x ya podemos reemplazar en el radio para conocer el radio. Aquí reemplazando, que aquí se multiplica el 4 por el 1 menos 1 sobre pi más 4. Después de esto restaremos 1 menos la fracción, que nos dará esto. Y aquí es la ley de la oreja. Ya después de hacer la ley de la oreja, simplificaremos o cancelaremos los pi's para que nos quede 1 sobre 2 por pi más 4, que es el valor de radio. Bueno, ya conociendo el valor de x, que es 1 sobre pi más 4, que eso en decimal es aproximadamente 0.14, miraremos si es mínimo o máximo. Entonces tomaremos un valor que venga desde menos infinito hasta 0.14 y otro aparte que vaya de 0.14 hasta infinito.
Yo en este caso escogí 0 y 0.25. Este valor se reemplaza en la primera derivada. Entonces me dio menos 0.63. Al ser negativo, la pendiente es negativa. Y aquí la pendiente me resulta positiva. Por conclusión, estamos hablando de un mínimo. Entonces estamos calculando el área mínima. Estos valores de radio y de x es para el área mínima. Entonces se hará en el perímetro esto, la suma de esto, que nos tiene que dar 1. Entonces nos da 1. Posteriormente esas son las medidas de corte que se deben hacer para cada una de las figuras en el área mínima. En este caso el área mínima sería 0.03 metros cuadrados. Bueno, proseguimos con calcular el área máxima, pero solo nos dan un valor crítico. Entonces, con el dominio que es este, el cual lo calculamos restringido por el perímetro del cuadrado, o sea, son 4 lados y es 1 metro. Entonces de a 0.25 sería cada medida si todo el alambre fuera para el cuadrado. Entonces en este intervalo escogí 3 valores para x. Entonces cuando x vale 0, cuando x vale 0.25 y cuando x vale 1, 0.14. Lo reemplacé en la ecuación de área del área que tengo todos los términos en x. Entonces cuando x vale 0, el área es 0.07 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el alambre se utilizó para el círculo. Y cuando x vale 0.25, el área es 0.06 metros cuadrados. Esto también qué quiere decir que todo el alambre se destinó para el cuadrado. Y este es el área mínima que ya hemos calculado que es para el cuadrado y el círculo. Entonces podemos concluir que cuando se utiliza todo el alambre para el círculo, esa es la área máxima, 0.07 metros cuadrados.